Hola, soy John y este es mi canal de YouTube y hoy me gustaría compartir con ustedes papiamento Shenyi 66. Sí, papiamento Shenyi 66. Pero antes me gustaría invitarte a que te suscribas a mi canal, dale like a mi video, compártelo. También te invito a que me sigas en mi redes sociales que tengo Facebook, Instagram y TikTok. Sin olvidar, me gustaría recordarles que tengo una escuela online, una escuela donde tú puedes aprender cada semana, en cada clase, mucho más de mi ducha y papiamento. Aprendemos palabras nuevas, hacemos dictado, hacemos conversaciones, leemos textos, escribir todo. Todo lo que tú puedes conseguir para aprender en un idioma lo consigues conmigo y tiene un costo especial, pero ese costo termina este mes de diciembre. Así que si tú quieres empezar, tienes que aprovechar ahora, porque ya en enero tendrá el precio normal. El precio de 30 euros, que era una oferta, se va a terminar y en enero tendremos el precio normal de 60 euros mensual. 60 euros por 4 clases. Bueno, hoy vamos a aprender las palabras que usamos para el presente, pasado y futuro. Presente, pasado y futuro. En papiamento, para el presente, decimos ta. Ta para el presente. Yo voy. Ami ta vai. Yo como. Ami ta come. Ami ta come. Y en el pasado sería tabata. Yo estaba trabajando. Yo estaba trabajando. En papiamento es ami tabata traja. Ami tabata traja. Yo estaba comiendo. Ami tabata come. Ami tabata come. Yo iba a esa escuela. Yo iba a esa escuela. Ami tabata bai eskolei. Vamos con el futuro. En futuro ponemos lo. Por ejemplo, yo iré donde mi amiga. Decimos, ami lo bai na mi amiga. Ami lo bai na mi amiga. Yo voy a comer. Ami lo bai come. Ami lo bai come. Yo voy a trabajar. Ami lo bai traja. Ami lo bai traja. Pero también podemos decir, ami tabai traja. Ami tabai traja. Yo iré a esa escuela. Yo iré a esa escuela. Ami lo bai eskolei. Ami lo bai eskolei. Ami lo bai eskolei. En este caso no podemos decir ami tabai eskolei. Porque si digo ami tabai eskolei es presente. Ami tabai eskolei. Ami lo bai eskolei tenemos que decir. Así que papiamento tiene sus truquitos. No es un idioma simple, un idioma nada. Es un idioma, si tú quieres aprenderlo perfectamente, tienes que estudiarlo. Porque tiene muchísimos trucos, tiene muchas formas de decir las cosas para que sea correcto. Y en mis clases no simplemente vas a aprender por aprender. Voy a poner cada detalle a escuchar cómo tú pronuncias, cómo tú formulas, cómo tú dices las palabras. Así que te súper recomiendo mis clases en papiamento y nos vemos la próxima semana en otro video.